Son las 3:13 horas, tiempo local, y algo casi inimaginable está ocurriendo en la capital de Crimea. En Obrachki, a unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Simferópol, un sitio de almacenamiento para sistemas de misiles balísticos tácticos Iskander, pese a estar cuidadosamente oculto, está siendo devorado por un mar de fuego. Se trata de un complejo de búnkeres subterráneos reforzados con concreto armado, ubicado en una base de misiles que data de la antigua era soviética. Eso ayuda a que la instalación se mezcle con el terreno y con una infraestructura que lleva mucho tiempo apareciendo en los mapas. Los sistemas Iskander se guardan dentro de refugios de concreto grueso, lo que les permite evitar la observación directa de los satélites ópticos convencionales de Ucrania. Pero la pregunta más importante no es solo qué está ocurriendo allí. La verdadera pregunta que enfrentan las autoridades rusas es esta: ¿cómo lograron estos drones ucranianos FP2 encontrar este sitio secreto de almacenamiento de misiles y luego atacarlo con tanta precisión? Y aún más sorprendente, ¿por qué su sistema de defensa aérea más moderno del mundo no pudo detectar ni un solo dron antes de que llegaran a la península de Crimea? Al pie de las montañas de Crimea, un sistema ruso Pantsir S-1 giraba su radar con desesperación. La base que estaba abajo podía ser un legado de la era soviética, pero el sistema que la protegía no tenía nada de antiguo. El Pantsir S-1 es un arma moderna de defensa puntual, diseñada para interceptar UAV, misiles de crucero y proteger objetivos estratégicos durante los últimos segundos antes del impacto. Acababa de consumir misiles por un valor de $8 millones y aún así no logró derribar ni un solo dron, más barato que un Ford viejo. El sitio de almacenamiento de Iskander que estaba abajo había sido camuflado casi a la perfección. Rusia lo había colocado dentro de un conjunto de viejos búnkeres soviéticos de concreto reforzado, hundidos profundamente en la ladera y mezclados con patios de almacenamiento abandonados, caminos internos antiguos, áreas para vehículos técnicos y estructuras de apoyo, que llevaban décadas apareciendo en los mapas. Visto desde un satélite óptico, el área no parecía diferente de un conjunto de infraestructura deteriorada. Las entradas de los búnkeres estaban cubiertas con tierra, rocas, arbustos y redes de camuflaje con supresión infrarroja. Estos materiales no solo ocultaban la forma de las estructuras, sino que también difuminaban el calor emitido por los lanzadores Iskander, generadores y equipos de mantenimiento en el interior. Alrededor del sitio real, Rusia colocó múltiples señuelos, maquetas de lanzadores, falsas fuentes de calor, huellas falsas de neumáticos y posiciones de engaño destinadas a desviar el reconocimiento ucraniano, lejos del búnker principal. Las tripulaciones operativas también mantenían una estricta disciplina de radio, limitaban las luces brillantes durante la noche y se movían solo en ventanas de tiempo muy cortas para evitar ser detectadas por UAV de reconocimiento. Pero fue precisamente el silencio excesivo, las firmas térmicas repetidas, las rutas de vehículos que aparecían y desaparecían en el mismo punto, y la forma en que los señuelos estaban colocados de manera demasiado limpia, lo que convirtió al lugar en un punto sospechoso. Cuando los UAV FP2 entraron a una altitud de unos 45 metros, el Pantsir lanzó su primera salva de misiles 57 E6. En teoría, cada uno podía interceptar un blanco de vuelo bajo a una distancia de 19 kilómetros, pero después de perder 4 misiles, ni un solo FP2 había sido derribado. Ahora, la tripulación de combate pasó a la última opción: los cañones antiaéreos. Los dos cañones 2A30 y 8M de 30 milímetros abrieron fuego a una cadencia de 5,000 disparos por minuto, rasgando la oscuridad con líneas continuas de trazadoras rojas brillantes. En cuestión de segundos, la ladera frente a la base se iluminó como una red de fuego. La escena era dramática, pero casi inútil. Las ráfagas barrieron la ladera, pasando por detrás o por debajo de la formación de drones FP2. El problema no era solo la puntería. Los UAV estaban cruzando el haz del radar 1RS-1, 1E, creando un punto ciego Doppler. Para el radar, casi no se acercaban ni se alejaban, lo que hacía que la velocidad radial cayera cerca de cero. En la pantalla de procesamiento, empezaron a aparecer ruido de fondo del terreno, y fueron filtrados parcialmente por el sistema. El terreno de Crimea empeoró el error. Las ondas de radar rebotaban contra laderas rocosas, techos de concreto y viejas estructuras, creando sombras de reflexión falsas alrededor de cada dron. El radar de control de tiro 1RS-2, 1E intentó mantener el bloqueo,
pero la computadora de seguimiento tenía que seguir distinguiendo entre el blanco real y las imágenes fantasma. El punto de mira se desvió apenas unos pocos metros del FP2, pero para un objetivo pequeño y de vuelo bajo, unos pocos metros eran suficientes para fallar. Los misiles tampoco tuvieron mejor resultado. La espoleta de proximidad necesitaba una reflexión lo bastante fuerte para activarse en el momento correcto. Pero el FP2 era demasiado pequeño, con una sección transversal de radar mucho menor que la de objetivos estándar, como helicópteros, misiles de crucero grandes o UAV pesados. Los misiles 57E6 pasaron cerca del blanco, pero no lo suficiente como para detonar en el momento exacto. Dentro de la cabina de control, la señal aparecía y desaparecía. El radar tenía el objetivo, luego lo perdía. La cámara térmica veía una pequeña traza brillante, y después esta era tragada por el fondo de tierra, paredes rocosas y viejas estructuras de concreto. El Pantsir siguió disparando, pero el enjambre de FP2 no redujo la velocidad. Todo había fallado frente a una trayectoria de vuelo bajo, un ángulo de aproximación lateral, una señal de radar demasiado pequeña para mantenerse limpia, y unos segundos mortales de confusión. Mientras el operador del Pantsir, S1 todavía intentaba entender por qué su sistema se había convertido de repente en un costoso bloque de metal, aparecieron más UAV FP2 en la pantalla térmica. No venían en línea recta. Convergían desde distintas direcciones, pegados al terreno, como un enjambre de avispones mecánicos cerrándose alrededor del depósito de Iskander. El radar del Pantsir los detectó a unos 1.9 kilómetros, pero a esa distancia, ya era demasiado tarde. El misil 57E6 necesitaba alrededor de 1.6 kilómetros para estabilizar su trayectoria de vuelo, activar su ciclo de combate y poner su espoleta en estado listo, con una velocidad de aproximación de 145 kilómetros por hora. Eso dejaba apenas unos 15 segundos, desde la primera detección hasta el momento en que los objetivos cruzaban la zona de intercepción. 15 segundos para identificar. 15 segundos para fijar el blanco. 15 segundos para disparar contra objetos que el sistema casi no estaba diseñado para ver con claridad. El tráfico de radio estalló de inmediato en las frecuencias rusas. El coordinador de defensa aérea gritó pidiendo cobertura de cazas. La tripulación del Pantsir informó múltiples contactos acercándose, pero dijo que no podía atacarlos con eficacia. Otra voz gritó que los misiles no podían mantener el bloqueo. No eran Tomahawk. No eran aviones de combate. Eran pequeños UAV FP2, volando bajo, tan rápido como autos en una carretera. Y era precisamente ese tamaño reducido lo que los hacía casi desaparecer entre el ruido visual del terreno de Crimea. A las 3:17 horas, tiempo local, el FP2 líder hizo una ligera corrección de rumbo y se alineó directamente con el primer búnker dentro del área camuflada de almacenamiento de Iskander. Desde afuera, parecía solo un viejo montículo de tierra integrado a la ladera, con concreto desgastado, arbustos y redes de camuflaje para reducir la firma infrarroja. Pero en el interior estaba el sitio de almacenamiento de misiles número 1, con un valor de cientos de millones de dólares. El lugar donde se guardaban sistemas de misiles balísticos tácticos Iskander para abastecer a las fragatas lanzamisiles en el puerto de Sebastopol. Estaba protegido por varias capas de concreto reforzado y puertas blindadas de búnker. Esa estructura había sido diseñada para sobrevivir al reconocimiento satelital, a ataques de artillería convencional y a golpes desde arriba. Pero nadie había calculado otro escenario. Un UAV FP2 volando bajo a lo largo de la montaña, colándose por huecos del radar, acercándose a una altitud de apenas 37 metros, y luego entrando directo por la entrada del búnker desde un ángulo que el sistema defensivo no pudo procesar a tiempo. Detrás del dron líder, los demás FP2 se separaron uno por uno hacia sus objetivos asignados, entradas de búnkeres, áreas técnicas auxiliares, fuentes de energía de campo y lugares sospechosos de ocultar vehículos lanzadores. El operador del Pantsir solo pudo mirar la pantalla térmica, donde cada pequeño rastro brillante cruzaba la zona final de intercepción, uno tras otro. El informe de falla fue transmitido al cuartel general casi de inmediato. La orden regresó con desesperación. Despeguen los cazas. Ahora. Justo cuando el Pantsir S1 estaba a punto de perder su capacidad para detener el ataque, un Su-35S ruso descendió en picada a través de la oscuridad antes del amanecer.
Era el equivalente pesado de Rusia frente al Fi-16, equipado con el radar en 35 IRBC, el sensor infrarrojo OLS-35, motores con empuje vectorial, y hasta 12 puntos de anclaje para armamento. Si el Pantsir era la última capa defensiva en tierra, el Su-35S era el intento desesperado de recuperar el cielo a baja altitud. Pero el radar IRBC se encontró de inmediato con problemas. Los UAV FP2 volaban bajo, a solo unos 61 metros de altura, mezclándose con laderas rocosas, viejas estructuras de concreto y terreno que aún conservaba calor. En la pantalla, no aparecían como blancos claros. Surgían durante 2 o 3 barridos, y luego volvían a caer por debajo del umbral de ruido antes de que el sistema pudiera crear una pista estable. El piloto cambió al OLS-35, pero el sensor infrarrojo tampoco tuvo mejores resultados. El Su-35S estaba diseñado para cazar motores a reacción extremadamente calientes. El FP2, en cambio, dejaba solo una débil huella térmica de su motor eléctrico, su batería y su cuerpo de material compuesto. Volando bajo contra el terreno, parecían rastros térmicos débiles, estaban ahí por un momento y desaparecían al siguiente. Aún así, el piloto del Su-35S decidió disparar. El primer R-73 cayó en picada y alcanzó a un FP2 que volaba de forma estable. Unos segundos después, la ojiva detonó a 3.7 metros del objetivo. El primer UAV desapareció de la pantalla térmica. El segundo misil fue lanzado casi de inmediato, fijándose en un FP2 que acababa de subir unos 12 metros para superar una línea de árboles. Un destello estalló. El segundo dron fue arrancado de la formación. En ese momento, los rusos pensaron que habían encontrado la forma de terminar el ataque. Pero los ucranianos entendieron lo mismo. Si seguían volando de manera estable, toda la formación de FP2 sería destruida uno por uno. De inmediato, los UAV restantes cambiaron a trayectorias irregulares en zigzag. En un momento se desplazaban a la izquierda entre 1.8 y 3 metros. Al siguiente, se sacudían hacia la derecha. Luego descendían pegados al terreno. Después subían entre 6 y 9 metros y bajaban otra vez casi de inmediato. Cada 1 o 2 segundos, creaban una nueva ruta de vuelo, una nueva velocidad relativa y un nuevo problema para el radar y la computadora de control de fuego. El piloto disparó el tercer misil. Descendió a más de Mach 2, pero el FP2 cambió de dirección justo antes de que el buscador pudiera estabilizar el bloqueo. El R-73 pasó por detrás y explotó inútilmente más allá de la ladera. El cuarto misil fue disparado con desesperación. Esta vez se acercó tanto que la cámara de un FP2 se sacudió violentamente por la onda expansiva. Pero aún así no impactó. A una distancia de apenas 1.9 kilómetros, un blanco pequeño, bajo y en cambio constante de dirección no le daba al misil suficiente espacio para corregir su trayectoria de vuelo. En menos de 60 segundos, el Su-35S había disparado 4 misiles. 2 UAV fueron derribados, los otros 2 se convirtieron en explosiones inútiles en la oscuridad. El piloto empezó a dudar. Misiles aire-aire de $3 millones estaban siendo usados para cazar UAV FP2 más pequeños, más baratos y mucho más difíciles de ver. Entonces tomó una decisión importante, una que probablemente lamentaría después: cambiar al fuego de cañón. El cañón GS-30, uno de 30 milímetros, instalado bajo el Su-35S, abrió fuego a una cadencia de 500 disparos por minuto. En una breve ráfaga de 3 segundos, más de 70 proyectiles cortaron la oscuridad, formando líneas rojas brillantes que barrieron la formación de FP2. Pero el cañón tampoco resolvió el problema. La computadora de control de tiro tenía que predecir el punto de intercepción según la trayectoria actual del blanco. Contra un avión o un helicóptero, eso podía funcionar. Pero el FP2 no mantenía su dirección el tiempo suficiente. Para cuando la computadora terminaba de calcular el ángulo de disparo, el dron ya se había movido a la izquierda, había bajado o se había sacudido hacia la derecha unos cuantos metros. Y para cuando la ráfaga había recorrido casi 914 metros, ese pequeño error ya se había convertido en un fallo de varias decenas de metros. Las ráfagas siguieron cortando la ladera de la montaña. No hubo una explosión directa, no hubo restos. Ningún FP2 adicional desapareció. Mientras el Su-35S todavía intentaba corregir su ángulo de ataque, el FP2 líder ya había salido de la zona de peligro.
Descendió aún más, se pegó a los pliegues del terreno y avanzó directo hacia el búnker número 2 del sitio de almacenamiento de Iskander. Esta zona era un enlace logístico crítico dentro de la red Iskander en Crimea, capaz de suministrar municiones, vehículos lanzadores y equipo técnico a posiciones de lanzamiento en el Cabo Chauda, en el lado oriental de la península. Desde allí, el Iskander M, con un alcance de unos 480 kilómetros, podía amenazar Mykolaiv, Jersón, puestos de mando, depósitos de municiones y rutas de suministro muy por detrás de la línea del frente ucraniana. Por eso, si el búnker número 2 era destruido, la pérdida no sería solo una puerta de concreto blindado. Podría interrumpir toda la cadena de suministro para los siguientes lanzamientos de misiles. En el último momento, el FP-2 hizo un ligero ajuste de morro. La entrada del búnker apareció en la cámara como una mancha oscura bajo tierra, arbustos y redes de camuflaje. Desde afuera, todavía parecía parte de la ladera. Pero adentro había misiles, propelente, equipo de mantenimiento y componentes de combate que Rusia había intentado ocultar de los satélites. A las 3:22 horas, tiempo local, el FP-2 se estrelló contra el búnker número 2. Un destello estalló al pie de la montaña. La primera explosión arrancó la capa de camuflaje y abrió parte de la puerta reforzada del búnker. Unos segundos después, el fuego salió disparado desde el interior, seguido por explosiones secundarias cuando materiales inflamables, combustible auxiliar y componentes de misiles comenzaron a arder. Una estructura diseñada para esconderse del reconocimiento se había convertido ahora en un enorme punto brillante para todos los sensores de la zona. Arriba, el Su-35S ascendió con fuerza. 4 misiles habían salido de sus rieles. La munición del cañón se había reducido considerablemente. El combustible había llegado al umbral de advertencia después de varias pasadas a baja altitud y maniobras violentas. El piloto informó al cuartel general, 2 UAV derribados, pero la formación completa no pudo ser detenida. Se envió una solicitud de retirada. Unos segundos después, fue aprobada. Y abajo, bajo las montañas de Crimea, el depósito de Iskander ardía con fuerza. Más importante aún, varios drones seguían avanzando hacia este sitio secreto de almacenamiento de misiles. Pero el informe de señal de radar enviado por el piloto mostraba algo imposible. Estos nuevos contactos no venían desde territorio ucraniano. Aparecían de la nada, materializándose a 10 kilómetros de la costa, como fantasmas saliendo del propio mar. El centro de mando terrestre recibió el mismo resultado impensable. Mientras los rusos estaban concentrados en lo que ya estaba en el aire, no notaron lo que tenían justo frente a sus narices, a solo 10 kilómetros de la costa de Crimea. Ucrania no podía controlar directamente los FP-2, desde Odessa hasta Crimea con una sola señal de radio. A una distancia de cientos de kilómetros, la curvatura de la Tierra, la interferencia electrónica y el terreno costero cortarían la conexión después de un tramo relativamente corto. Así que usaron una capa intermedia, lanchas no tripuladas Sea Baby, desarrolladas por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. No eran embarcaciones militares comunes, eran plataformas no tripuladas pequeñas y difíciles de detectar, capaces de acercarse a las aguas frente a Crimea antes de lanzar o apoyar a los UAV FP-2. Algunas Sea Baby operaban como plataformas portadoras, mientras que otras servían como estaciones repetidoras flotantes. A una distancia de aproximadamente 10 a 19 kilómetros de la costa de Crimea, se convertían en torres móviles de comunicación sobre la superficie del mar. Desde Odessa, las órdenes de control no iban directamente a los UAV. Eran transmitidas mediante un enlace de datos cifrado hacia la Sea Baby. Desde ahí, la embarcación repetidora retransmitía la señal a los FP-2 que volaban cerca de la costa. La transmisión de video de los UAV viajaba en sentido contrario, desde los FP-2 hacia la Sea Baby, y luego era reenviada al centro de control casi en tiempo real. Este sistema permitió a Ucrania evitar mantener un enlace de radio de más de 193 kilómetros a través del Mar Negro. Con solo 3 a 5 embarcaciones Sea Baby colocadas en cadena frente a la costa, era suficiente para crear un corredor temporal de datos durante la parte más peligrosa de la misión, cuando los FP-2 volaban bajo, pegados al terreno y entrando en la zona protegida. Para Rusia, este era un problema muy difícil. El radar de alerta temprana Nevo-M puede detectar blancos grandes a distancias de cientos de kilómetros, especialmente aviones, misiles balísticos u objetivos que vuelan a gran altitud.
pero la Sea Baby se mantiene muy baja sobre el agua, haciendo que su sección transversal de radar se mezcle con el ruido del... Sonaba impresionante, hasta que se observaba la geometría. Si un radar de alerta temprana está ubicado a una altitud de unos 914 metros y solo puede inclinar su haz de exploración hacia abajo hasta aproximadamente -4 grados, no podrá ver todo lo que está justo sobre la superficie del mar directamente debajo de él. Dentro de unos 10 kilómetros desde la costa, existirá una zona baja que el radar no puede escanear con suficiente profundidad. La Sea Baby se eleva apenas 4.5 metros sobre las olas. No necesita ser furtiva, solo necesita entrar en la zona que el radar no puede ver. Eso no es suerte, eso es trigonometría. Y cuando el primer UAV-FP-2 golpeó la puerta del búnker de almacenamiento de misiles Iskander, las embarcaciones Sea Baby frente a la costa cambiaron de inmediato a su siguiente función. Pequeños compartimentos de lanzamiento se abrieron. Más FP-2 salieron de sus soportes en la oscuridad, con sus motores eléctricos zumbando como un enjambre de avispones furiosos, y luego avanzaron a baja altura hacia las montañas de Crimea. Después de cruzar la costa de Crimea, los FP-2 descendieron de inmediato por debajo de 61 metros, pegándose con fuerza a los pliegues de las montañas crimeas. A esa altitud, casi desaparecieron de la imagen limpia de radar que los rusos esperaban ver. Sus señales quedaban fragmentadas por laderas rocosas, viejos bloques de concreto, terreno que aún retenía calor y zonas superpuestas de ruido terrestre. Desde ese momento, la misión ya no era un vuelo de cruce marítimo. Se convirtió en una penetración a baja altitud a través de terreno complejo. La Sea Baby creó el enlace de datos frente a la costa, y los FP-2 aprovecharon la sombra del terreno tierra adentro. Por eso, cuando los FP-2 comenzaron a aparecer alrededor del depósito de Iskander, no eran UAV que hubieran volado a ciegas durante cientos de kilómetros. Seguían recibiendo órdenes, seguían transmitiendo imágenes, y seguían siendo ajustados en la fase terminal gracias a la capa de retransmisión situada en alta mar. Los operadores ucranianos podían estar lejos de la línea del frente, pero aún podían ver en sus pantallas la puerta del búnker, las entradas, la capa de camuflaje y los puntos sospechosos. Lo que confundió a Rusia fue que, incluso si detectaban una señal de control, la fuente más cercana quizá no estaba en territorio ucraniano, sino en una pequeña Sea Baby frente a la costa. Y para cuando podían localizarla, los FP-2 ya habían dejado la superficie del mar, cruzado la costa de Crimea y entrado en la sombra del terreno de las montañas crimeas. Para entonces, la distancia entre el UAV líder y la puerta del búnker de Iskander ya no se medía en kilómetros. Se medía en apenas unos pocos cientos de metros. A las 3:26 horas, tiempo local, mientras el horizonte oriental comenzaba a aclararse, aparecieron más embarcaciones Sea Baby frente a la costa de Crimea. No se lanzaron rápidamente hacia la costa. Redujeron la velocidad, mantuvieron posición, y luego abrieron pequeños compartimentos de lanzamiento en sus cubiertas. Grupos de UAV-FP-2 despegaron desde sus soportes en la oscuridad. No volaban en una formación militar fácil de reconocer. No había una fila única. No había punta de lanza. No había un grupo de ataque evidente. Se dispersaron como gaviotas buscando alimento al amanecer, cada uno moviéndose en una dirección distinta, pero todos convergiendo hacia el mismo punto: el búnker central que almacenaba misiles Iskander en las montañas de Crimea. Los radares costeros deberían haber detectado las embarcaciones Sea Baby, pero los filtros de señal rusos estaban programados para ignorar demasiadas cosas pequeñas, lentas y bajas sobre el agua: barcos pesqueros, boyas, embarcaciones civiles y ruido de las olas. La Sea Baby solo tenía que moverse por debajo de unos 27 kilómetros por hora para mezclarse con ese fondo. Para las computadoras de vigilancia costera, no parecía un ataque, parecía tráfico civil. En menos de 2 minutos, el FP-2 líder de la segunda oleada había cruzado la costa, descendido por debajo de 61 metros, y se había pegado a la ladera de la montaña. Su objetivo no era una estructura expuesta, sino el búnker central de Iskander, el lugar que podía almacenar municiones de misiles, vehículos de recarga, equipo de mantenimiento y módulos de combate de repuesto. Desde afuera, el búnker casi desaparecía dentro del terreno. Tierra y roca cubrían el techo. Los arbustos ocultaban la entrada. Las redes de camuflaje con supresión infrarroja difuminaban la firma térmica.
Pero toda estructura subterránea tiene puntos débiles: puertas de búnker, ductos de ventilación, tendidos de cables, accesos de mantenimiento y rutas para vehículos técnicos. Esos eran los puntos hacia los que los FP2 fueron guiados. Estas puertas estaban diseñadas para resistir 500 libras por pulgada cuadrada de sobrepresión causada por bombas que explotaran encima de ellas. Una ingeniería impresionante contra ataques indirectos. Pero nadie había planeado el escenario de un pequeño UAV lanzándose directamente contra el borde de la puerta con una carga hueca a distancia de contacto. Cuando la ojiva golpeaba la superficie, el chorro de cobre fundido podía generar una presión de hasta 2 millones de PSI en el punto de impacto. Bajo esa presión, incluso el acero reforzado era casi como papel. A las 3:28 horas, tiempo local, el primer dron se estrelló contra la puerta sur de acceso técnico. La explosión arrancó la capa de camuflaje y desprendió las placas exteriores de cobertura. Unos segundos después, el segundo golpeó el conjunto de ventilación oriental, donde las tuberías y cables eléctricos atravesaban el concreto. El efecto comenzó a propagarse hacia el interior. El humo fue succionado hacia atrás por el sistema de ventilación. La temperatura subió. La energía auxiliar empezó a fluctuar. Los mismos sistemas que habían mantenido funcionando el búnker, ventilación, electricidad y tendidos de cables ahora se estaban convirtiendo en canales para el fuego y la presión. Para las 3:29 horas, tiempo local, 3 FP2 más se acercaban desde distintos ángulos. Uno impactó la vía interna que bajaba hacia la entrada del búnker. Otro se estrelló contra el grupo de vehículos técnicos cerca del acceso secundario. El último apuntó contra el área de generadores de campo. Ninguno de esos impactos necesitaba destruir toda la instalación. Solo tenían que cortar la energía, bloquear las salidas, incendiar el sistema de ventilación y hacer que el interior del búnker quedara fuera de control. A unos 3.2 kilómetros de distancia, una fragata clase Admiral Grigorovich recibió la advertencia tarde. Su cañón naval, a 190 de 100 milímetros, giró de inmediato hacia el objetivo. Es un cañón automático de alta cadencia, capaz de disparar decenas de proyectiles por minuto. Pero los blancos frente a él eran demasiado pequeños, demasiado bajos y demasiado cerca de la costa. El A-190 abrió fuego. Los proyectiles de 100 milímetros cortaron la oscuridad, explotando sobre la superficie del mar y la ladera costera. Los destellos se reflejaban en el agua. Pero los FP2 no volaban de forma estable el tiempo suficiente para que la computadora calculara el punto correcto de intercepción. La salva creó una dramática pared de fuego, pero era demasiado dispersa para detener blancos pequeños que cambiaban de dirección constantemente. En la montaña, la oleada principal de ataque había entrado en su fase final. El búnker central de Iskander ya no era un punto oscuro en las imágenes satelitales. Se había convertido en una fuente de calor. La capa de camuflaje ardía en varios sectores. La puerta secundaria había sido arrancada. La vía de acceso estaba bloqueada por escombros y vehículos técnicos dañados. Para las 3:31 horas, tiempo local, un FP2 avanzó directo contra la puerta principal del búnker. Esta explosión penetró más profundo. La onda de presión recorrió el túnel, empujó fuego a través del corredor de concreto y golpeó el área de almacenamiento de material de misiles cerca de la entrada. Unos segundos después, apareció la primera explosión secundaria. No fue un solo destello, fue una breve secuencia de sacudidas repetidas, como si cada compartimento interior estuviera despertando uno por uno. El fuego salió por la entrada del búnker, fue succionado de nuevo hacia adentro y luego volvió a estallar con más fuerza. En la pantalla térmica, toda la entrada cambió de gris a blanco. Ese fue el momento en que los rusos entendieron que ya no estaban protegiendo un objetivo secreto. Estaban viendo cómo era destruido capa por capa. En el mapa, la red defensiva alrededor de Crimea todavía parecía densa. Radares de alerta temprana, S-400, Pantsir, fragatas y puestos de observación costera. Pero para detener un ataque como este, necesitaban alerta temprana, clasificación precisa, datos estables del blanco y suficiente tiempo de reacción. Todo llegó demasiado tarde. Las embarcaciones Sea Baby habían acercado los FP2 a la costa. El terreno los había ocultado del radar. Y cuando el sistema ruso finalmente entendió lo que estaba ocurriendo, los UAV ya estaban frente a la puerta del búnker. Unos pocos segundos era todo lo que los FP2 necesitaban. El ataque final cayó sobre la zona central donde se almacenaban los misiles Iskander.
El UAV FP-2 voló bajo a través del humo que salía de las puertas secundarias, hizo un ligero ajuste de morro y luego se estrelló directamente contra la sección reforzada de la puerta principal del búnker. Era el punto más crítico de toda la instalación, el lugar donde se guardaban componentes de misiles, equipos de recarga y material técnico cerca de la línea de coordinación dentro de la base. La carga hueca detonó al contacto. Un destello blanco estalló. La puerta principal del búnker, diseñada con mayor grosor y seguridad para resistir la presión de explosiones externas, fue penetrada por su unión más débil. El penetrador fundido cortó acero, concreto y el compartimento de protección detrás de la puerta, abriendo el camino para que el fuego y la presión avanzaran profundamente dentro de la estructura. Durante los primeros segundos, la explosión pareció solo un impacto localizado. Luego, todo el complejo subterráneo comenzó a reaccionar. Humo negro salió por las juntas de la puerta. El fuego avanzó por los corredores técnicos. Pequeñas explosiones secundarias aparecieron una tras otra, señal de que el calor había alcanzado cables eléctricos, materiales inflamables, líneas de ventilación y compartimentos de almacenamiento más sensibles en el interior. El fuego se extendió rápidamente hasta el grupo de coordinación de misiles dentro del mismo sistema, dejando fuera de servicio la energía auxiliar, cortando las comunicaciones internas y obligando a toda la instalación a entrar en estado de emergencia. El daño ya no estaba solo en una puerta perforada. Una vez que la zona central empezó a arder, Rusia no podía simplemente apagar las llamas y seguir operando. Tenía que sellar el área, revisar la seguridad de la munición, evaluar la estructura, inspeccionar cada línea de cableado y verificar de nuevo el centro de coordinación antes de que cualquier misil Iskander pudiera ser llevado a las posiciones de lanzamiento. Eso creó una brecha operativa. Si la instalación abastecía misiles Iskander para todo el campo de batalla ruso, entonces cada hora de interrupción significaba menos misiles listos, menos vehículos de recarga en operación y tiempos de preparación más largos para las siguientes oleadas de lanzamiento. Rusia aún podía tener otros lanzadores, pero el ritmo de rotación de su potencia de fuego de largo alcance en esta zona había sido frenado. Ese era el verdadero objetivo del ataque. No solo destruir un búnker, sino golpear exactamente el cuello de botella que podía sacar de ritmo a toda la cadena logística de los Iskander. En tu opinión, ¿cuál fue el factor más decisivo de este ataque? Que las Sea Baby acercaran los FP-2 a la costa, la ruta de vuelo a baja altitud a través de las montañas de Crimea, o que Ucrania eligiera el punto débil exacto del búnker Iskander. Deja tu comentario abajo.